Buenas tardes, mis cubanos dignos y patriotas. Vengo a poner en claro una duda con la que ha vivido el pueblo de Cuba toda la vida. Incluso hoy viven con la misma duda. Díaz-Canel sigue llamándose de revolución y de que ellos son revolucionarios y que la calle son de los revolucionarios. Y yo les voy a explicar a ustedes lo que es el concepto de la revolución, qué es una revolución y por qué eso que hay en Cuba no es una revolución, que ellos son la contrarrevolución. Bien. Las revoluciones son fuentes de derechos. ¿Y por qué son fuentes de derechos? Porque son las que producen los cambios en la sociedad. Y vieron muchas revoluciones. Y han seguido habiendo revoluciones. En Cuba, donde único aparentemente no hubo más revoluciones desde el año 59, y esa es la que está ahí. No es así. El mismo Rubén Martínez Villena, en uno de sus poemas, dice que hace falta una carga para matar bribones, para acabar las obras de las revoluciones. Es decir, revoluciones. Hasta el año 59 la palabra contrarrevolución no existía. Nunca se usó esa palabra, nunca se habló de esa palabra. Y esa la inventó Fidel cuando se adueñó de la palabra revolución para mantenerla eternamente y así acusar a todos los que hicieran otra revolución en su contra, acusarlos de contrarrevolucionarios. Bien, ¿quiénes son los contrarrevolucionarios? Si las revoluciones son fuentes de derecho y son las que provocan los cambios, lo hemos visto en todos los países del mundo donde han habido revoluciones, que la revolución es la que ha tirado, es una revuelta popular que el pueblo se tira para la calle y es la que ha logrado derrocar los regímenes. Entonces, cuando hay una revolución, como por ejemplo la última revolución que hubo en Cuba, que fue una revuelta popular en contra de un régimen, fue el 11 de julio del 2011, del 2021. Y la última de todas fue esta reciente, que fue creo que el mes pasado, en Santiago de Cuba y en algunos otros lugares. Esas son revoluciones. En la del 11 de julio, Díaz-Canel dijo que a la calle los revolucionarios. No tenía que mandar a la calle a los revolucionarios porque los revolucionarios estaban en la calle. Él tenía que decir a la calle a los contrarrevolucionarios, que son ellos. ¿Por qué? Porque el contrarrevolucionario es el que evita que se produzca una revolución. El que hace lo posible porque una revolución no se produzca, para que no produzca los cambios que necesita la sociedad y mantener el país en un régimen que ellos quieren y viven de eso. Y como ellos se mantienen ahí en el poder para que no lo muevan, ellos siguen llamando de contrarrevolucionario a todo el que se opone, todo el que hace una revolución contra ellos. Y todo el que evita que se haga una revolución y que se produzcan los cambios necesarios para que viva bien la sociedad, para que la sociedad, el país se moldee como necesita moldearse para que la sociedad viva bien, esos son los contrarrevolucionarios. Entonces, en el caso de Cuba, lleva 65 años, desde el año 59, oponiéndose a todas revoluciones, impidiendo todo tipo de revoluciones, enfrentando todo tipo de revoluciones, y ellos se han adueñado de la palabra revolución como que ellos son la revolución. Ellos no son revolución ninguna. Ellos fueron una revolución en su tiempo de guerrilla y en su tiempo que empezaron en el Moncada, eso fueron una revolución. Pero después que llegaron al poder y se estancaron ahí y hicieron un cambio, ese cambio lo produjo aquella revolución. Hasta ese momento se llamó revolución. Pero después ellos no han hecho ningún otro cambio a la sociedad. Todos los cambios han sido para peor, para peor, para peor. Y eso no es revolución, eso es involución. Y cuando el pueblo reclama y trata de hacer alguna revolución para acabar con eso, ellos se imponen y bloquean cualquier tipo de revolución y cualquier tipo de cambio, siendo ellos los contrarrevolucionarios. Así que no se dejen engañar más, y cuando Díaz-Canel diga, ¿no?, que la calle de los revolucionarios, contéstenle que ustedes son los revolucionarios y que ellos son los contrarrevolucionarios. Porque las revoluciones son fuentes de derecho y son las que provocan los cambios de la sociedad
cambios que ellos están evitando hace 65 años. Tengan buenas tardes.